Hola, yo soy Estefanía, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En el video de hoy vamos a hablar de las teorías del carácter. Primero vamos a comenzar con la etimología griega de lo que significa carácter. Carácter en griego significa impresión, marcado o sellado. Este significado me gusta mucho porque es como algo que marcó, que dejó un sello, que tiene mucho que ver con el carácter, debido a que son las experiencias que vamos viviendo y nuestra propia historia de vida y los estímulos a los que nos vamos acercando, es decir, factores biopsicosociales, los cuales van marcando partes de nuestro yo para ser quienes somos. Originalmente esta palabra en griego hacía referencia a tallar algo o dejar un sello o dejar marcado algo, pero actualmente vamos a comprender el carácter como el conjunto de cualidades, rasgos y modos de ser que distinguen a una persona o incluso puede ser también a un animal o a una cosa. Pero cuando hablamos de persona nos referimos más específicamente cuando decimos esto del carácter a su comportamiento moral y o emocional. Y bueno, pues con el tiempo, esta idea desde la etimología griega que se tenía del carácter como marca o sello, con el tiempo se trasladó al ámbito de la personalidad. O sea que se refiere a los rasgos que quedan grabados en una persona. Y por supuesto que también puede incluir aspectos sanos de nuestra personalidad y aspectos más perturbados de también nuestra personalidad. Entonces el carácter se va formando por pequeños instantes paulatinos y consistentes que nos hace ser las personas que somos. Sin embargo, el carácter sí tiende a poder transformarse durante toda la vida. O sea que no aplica el decir yo soy así y punto, porque el carácter siempre se puede ir moldeando. En psicoanálisis decimos que el carácter es egosintónico. Eso quiere decir que al yo le hace sentido. Recordemos que egosintónico es cuando yo tengo alguna conducta, pensamiento, emoción o afecto y eso a mí me hace sentido. No le veo nada de malo. En un video de TikTok les ponía un ejemplo acerca de una persona que se lava 100 veces las manos en un día. Algo egosintónico sería que yo me lave las manos 100 veces al día y yo esté bien con eso. Que yo diga, bueno, no tiene nada de malo lavarme las manos 100 veces al día, pero no sé, ya te estás sangrando, ya te resecaste las manos. Sí, pero yo estoy bien. Los locos son los demás por no lavarse tantas veces las manos. Eso es egosintónico. Mi síntoma de lavarme las manos está en sintonía con lo que yo creo que está bien. Egodistónico es que repito la misma acción, lavarme 100 veces las manos, pero siento angustia, sé que algo no anda bien, sin embargo no puedo dejar de hacerlo. Entonces, regresando al tema, el carácter para el yo, es decir, para nosotras mismas, es egosintónico. Estás en sintonía con nosotras mismas y no le vemos nada de malo a esta forma de ser o de interactuar. O sea que al yo, el carácter no le resulta perturbador como le resultaría un síntoma. Aquí quiero hacer una pausa para poder dejar en claro que la psicoterapia psicoanalítica, el psicoanálisis y las psicoterapias que parten del psicoanálisis tienen la capacidad de alterar y modificar el carácter. Ahora hablemos de la caracteropatía desde la perspectiva psicoanalítica, es decir, psicodinámica. Pero primero mencionemos que existen dos formas de ver y pensar la caracteropatía. Una es verla desde el lado fisiológico y otra es verla desde el lado psicodinámico. No son iguales. La caracteropatía dentro de la psicoterapia psicoanalítica la vamos a describir o a definir como si fuera un carácter pero mal adaptado. Por ejemplo, el carácter deja de ser flexible para volverse muy rígido, es estereotipado, incluso también colabora con que ese sujeto que está presentando la caracteropatía no pueda tener vínculos más profundos y se viva un poco en aislamiento y en soledad, es decir, sí se colocan en esas situaciones. Entonces, obvio y evidentemente, esto hace que no tengan buenas relaciones interpersonales. Interfiere la caracteropatía con las relaciones interpersonales y evidentemente también con el desarrollo psíquico. O sea, con el desarrollo personal. La diferencia entre carácter y caracteropatía desde la psicoterapia psicoanalítica y o psicodinámica es que en la caracteropatía hay algo patológico. Por ejemplo, una persona puede tener un carácter más hacia lo fóbico, pero ahí todavía estamos en carácter. Lo que diríamos que es una persona neurótica fóbica. Cuando hablamos de neurosis nos referimos a que la persona cuenta con algunas características de su aparato psíquico, como tener principio de realidad, lo que conlleva tener contacto con la realidad, es decir, no tener delirios o alucinaciones.
puede elaborar y pensar de la mano con su psicoterapeuta o su psicoanalista, aunque cueste un poco de trabajo, pero puede. Sin embargo, si habláramos de una caracteropatía en una neurosis fóbica, aunque siga teniendo esta persona, por ser neurótica, buen contacto con la realidad, la fobia se desarrolla de una manera rígida e inflexible. Te pongo un ejemplo. Una persona neurótica con rasgos fóbicos de carácter puede ser que le dé miedo subirse a los juegos de una feria. Le dé miedo nadar, andar en bici, aventarse de un paracaídas y que ese sea su carácter, como muy miedoso con estos estímulos. Ahora, cuando se convierte esta neurosis en una caracteropatía, sigue teniendo contacto con la realidad, pero se desarrolla una fobia. Por ejemplo, ni de chiste me subo a un avión y le provoca ahí una fobia de no poder subirse al avión, aunque tenga la necesidad de hacerlo, lo cual ya nos habla de lo rígido y lo inflexible. O la fobia a las arañas. Yo puedo tener un carácter neurótico fóbico y entonces tenerle miedo a las arañas, pero eso no me impide, por ejemplo, retirarme si las veo o sacarla de mi casa. En cambio, si tuviera una caracteropatía neurótica fóbica, capaz que hasta me desmayo, ¿no? De la fobia, de la impresión de no poder con la araña, y también tiene ciertos signos y síntomas ya puramente dichos, como por ejemplo pensar que esa araña es más grande de lo que en realidad es, intentar yo correr y no poder moverme a ningún lado. Ahí ya se comienza a asomar lo rígido y lo inflexible de una caracteropatía. Pensemos también, por ejemplo, ahora en la depresión. Una persona puede tener un carácter depresivo y no necesariamente estar en una caracteropatía. Por ejemplo, en un carácter depresivo que tengan ahí el afecto medio bajo, una conducta ahí medio lenta, errática. Y en la caracteropatía depresiva, literalmente ya puede venir estos signos y síntomas de sensación de desesperanza, pensamientos de desvivirse, etc. Entonces, para resumir, una caracteropatía es una alteración del carácter, la cual cuenta con un conjunto de rasgos desadaptativos, anómalos y o rígidos, que forman parte estable de esa persona, es decir, que no se van. Como si la caracteropatía se normalizara tanto que se vuelve carácter. Y tenemos a una persona que dice, bueno, yo así soy. Y bueno, yendo con la palabra o la epistemología de la palabra caracteropatía, carácter igual, ya lo dijimos, viene de sello, marca o impresión, y patía viene de patos, igual del griego, que significa como sufrimiento. También significa patos, enfermedad o aflicción. Entonces ya lo tenemos. Caracteropatía es una impresión en el carácter o una marca del carácter que genera sufrimiento. O también se puede traducir como una afección del carácter o una enfermedad del carácter. En un contexto más clínico, aunque también psicológico, pero también médico, las caracteropatías pueden tener un origen orgánico. Por ejemplo, después de golpearse la cabeza, una persona puede empezar a tener ciertos signos y síntomas. Te pongo un ejemplo. Persona que se golpea el lóbulo frontal y después de golpearse el lóbulo frontal, después, no sé, de un accidente, comienza a ser más impulsivo, agresivo y cambia a cómo era el carácter de esa persona antes del accidente. Ahí estamos hablando de una caracteropatía fisiológica, la cual por este accidente pudo haber causado un daño y se le alteró el carácter. Entonces, desde este lado más clínico ya tiene que ver con un daño orgánico. Cuando hablamos de caracteropatías más biológicas de este lado más clínico, casi siempre están involucradas ciertas áreas cerebrales como lo son el lóbulo frontal, sobre todo la corteza prefrontal, la cual controla el juicio, la planificación, la empatía. También el sistema límbico, el cual regula las emociones y motivaciones. Y las conexiones frontolímbicas, las cuales tienen que ver con regular el equilibrio emocional. Un ejemplo clásico que casi siempre vemos en la carrera y lo vemos más específicamente en la materia de psicología médica es el ejemplo de este chofer, trabajador ferroviario que en 1848, después de haber tenido un accidente donde se golpeó la cabeza, una barra de hierro atravesó su lóbulo frontal y eso hizo que su conducta cambiara radicalmente. Antes del accidente todo el mundo lo describía como muy responsable, más tolerante y paciente, y después del accidente dijeron que se volvió súper irresponsable, muy impulsivo y muy agresivo. Bueno, pues hasta aquí por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente para seguir hablando de salud mental y de otras cosas. Chao.